Bueno, los trastornos alimenticios, también llamados psicopatologías alimentarias, pues son alteraciones en los hábitos alimenticios, son muy comunes. Estos pueden desarrollar ciertas enfermedades, pues dependiendo del trastorno que se tenga. Estos son causadas por ansiedad o por problemas relacionados con el peso, y pues va ligado al aspecto físico, al cómo nos queremos ver. Los factores que predisponen esto, la aparición de la psicopatología alimentaria, el primero son los factores personales, después van los factores familiares y por último los factores socioculturales. En el factor personal, estos problemas alimenticios puede darse por haber sufrido anteriormente un problema de obesidad, sobre todo en los hombres, haber padecido esta obesidad en la niñez, poseer, eh, usualmente estas personas no tienen una buena autoestima, tienen problemas al aceptarse como personas, y tienen tendencias a ser personas depresivas y con ansiedad. En los factores familiares, pueden ser por tener familiares obesos o que padezcan algún desorden alimenticio, pueden tener traumas como haber sido abusados sexualmente, uno entre otros, o convivir con personas que le dan mucha importancia a su aspecto físico en la parte del peso y la apariencia. Los prejuicios y los malos valores, o sea, como lo decía antes, la parte de la autoestima es muy importante, porque si en la familia no se inculca unos valores y una autoestima de quererse como uno es, pues se tienen problemas en cuanto a la aceptación. Eh, en la parte ya sociocultural, eh, tenemos, tenemos que tener en cuenta que esta sociedad exige personas delgadas, o como este mito de la belleza. Entonces pues siempre pensamos que tenemos que ser así, personas delgadas. Entonces por esto va ligado el pensamiento a querer ser como, digamos, los modelos, que son personas muy esbeltas. Entonces ahí va ya los problemas. Entonces, también otro de los puntos de los factores del factor sociocultural es el rechazo hacia las personas obesas. Entonces se crea un trauma desde la niñez, desde el colegio, desde eso. Y pues la manipulación del internet, pues que es como lo que maneja todo, y pues como lo dije anteriormente, el mito de la belleza y está ligado al ser flaco y al ser delgado. Entonces los tipos de trastornos alimenticios que van ligados al comer son la bulimia, pues que está ligado a vomitar, o sea, comer y vomitar. La anorexia, que no se come nada, no se ingiere alimento. Y la obesidad, que ya es un trastorno que es lo contrario a la anorexia, que se come demasiado, entonces el cuerpo tiende a engordar mucho. Esto tiene, la obesidad tiene factores como lo son los factores genéticos o hereditarios, más también los que nombramos ahorita, los familiares y los sociales y los personales. La anorexia. La anorexia etimológicamente se conoce como negación del apetito. Es un trastorno de la conducta alimenticia que se caracteriza por una pérdida significativa de peso. Es inducida o mantenida por el mismo enfermo, dependiendo del caso. Ahora vamos con las características principales. Una de ellas son las graves perturbaciones mentales de la percepción de su propio cuerpo. Eso quiere decir que el enfermo posee una concepción delirante de su cuerpo. Es por eso que se siente y se ve obeso, aun cuando su peso es inferior al normal. La segunda característica consiste en la preocupación excesiva y además obsesiva por su peso, aspecto físico. Bueno, aquí existe un temor exagerado por aumentar de peso, por la gordura y la flacidez, e incluso deja a un lado su vida y pone todo su interés en estas preocupaciones. Se presenta aislamiento social porque la persona se preocupa solo por su peso y se involucra cada vez menos en otras actividades, y la vergüenza, su apariencia, ser visto consumiendo comida
el enfermo rechaza los alimentos de una manera progresiva hasta suspenderlos totalmente, lo cual lo lleva a un estado de desnutrición, disminución de la tasa metabólica, debilidad tanto física como mental. Ahora, hay una autoinducción a la pérdida de peso. El enfermo usa purgantes intestinales, se induce al vómito, realiza excesivo ejercicio físico. Por otra parte, la pérdida significativa de peso hace parte del índice de su masa corporal. Puede ser incluso inferior a 17,5 en la prepubertad. Además de esto, las personas con anorexia poseen un sentimiento de culpa momentánea o repentina. Falta de conciencia de la enfermedad, es decir, no lo asimilan, no lo asemejan. Una falsa vivencia de bienestar y una negativa rotunda al tratamiento. Por ningún motivo se dejan ayudar. La anorexia junto con la bulimia, por último, hacen parte del grupo de trastornos mentales y desórdenes relacionados a disfunciones fisiológicas, y hacen parte de las patologías del nuevo siglo, ya que los índices indican un crecimiento constante que afecta a la población mundial en general. Muchas gracias por la atención prestada. Buenas tardes, venimos a hablar sobre una enfermedad llamada la bulimia. La bulimia, ¿qué es? Son personas que padecen de una incapacidad de dominar los impulsos que los llevan a comer, pero el sentimiento de culpa y vergüenza tras ingerir muchos alimentos los lleva a la ansiedad de vomitar. La bulimia. Los bulímicos tienen 15 episodios de atracones. Atracones que son ansiedad de comer y vómitos por semana en general. Su peso normal, por lo que resulta difícil detectar la enfermedad. En un solo atracón pueden llegar a consumir de 10.000 a 40.000 calorías por semana. Las causas que se dan sobre esta enfermedad. Las causas que se dan son, generalmente la bulimia se manifiesta tras haber realizado numerosas dietas dañinas, sin control médico. La limitación de los alimentos impuesta por el propio enfermo le lleva a un fuerte estado de ansiedad y la necesidad patológica de ingerir grandes cantidades de alimentos. Los síntomas que da sobre esta enfermedad. Los síntomas típicos de un cuadro de bulimia son los siguientes. El enfermo come una gran cantidad de alimentos en un espacio de tiempo muy corto. Otro síntoma, no tiene control sobre la ingesta y esta es la ansiedad que cree que no puede parar de comer. Se provoca vómitos, utiliza laxantes, diuréticos, fármacos o recurre a otros medios que le permitan controlar el peso, como la práctica abusiva de actividades deportivas. Los ciclos de vómitos se manifiestan en un mínimo de 2 veces por semana. La autoestima del enfermo es baja y la identifica con su cuerpo. Se producen cambios físicos y emocionales, como la depresión y la ansiedad de comer, que manifiestan el desarrollo de la enfermedad. No sienten ningún placer al comer ni preferencias en cuanto al tipo de alimentos. Su comportamiento suele ser asocial y tienden a aislarse. La comida es su único tema de conversación. Consecuencias clínicas. Podemos ver una consecuencia que es la arritmia, que pueden desembocar en infartos, deshidratación, color irritable y megacolon, reflujo gastrointestinal, hernia hiatal, pérdida de masa ósea, roturas gástricas y pancreatitis. Diagnósticos. Bueno, el diagnóstico resulta ser complicado ya que los episodios de voracidad y vómitos se ocultan con facilidad. Además, algunos síntomas pueden ser confundidos con otras patologías. Para un diagnóstico adecuado es necesaria una entrevista psiquiátrica que resuelve la percepción que el enfermo tiene el propio cuerpo y la relación que mantiene en la comida. Asimismo, es necesaria una exploración física completa para detectar los trastornos fruto a su comportamiento alimenticio. Tratamiento de esta enfermedad. El tratamiento es psicoterapia y los fármacos. Es mejor una psicoterapia porque la realiza un terapeuta con experiencia.
en alteraciones del apetito, pudiendo resultar muy eficaz un fármaco antidepresivo. A menudo puede ayudar a controlar la bulimia, incluso cuando la persona no parece deprimida, pero el trastorno puede reaparecer al interrumpirse a la administración de fármacos. Objetivos del tratamiento son corregir los trastornos alimenticios y psicológicos de la enfermedad. Otros datos de esta enfermedad son que esta enfermedad afecta a los jóvenes y se manifiesta con más frecuencia a las mujeres. La media edad de inicio se sitúa en los 19 y las personas que han sufrido anorexia o han realizado dietas sin control tienen un mayor riesgo de sufrir esta patología. Esta enfermedad puede distinguirse en dos tipos, purgativo y no purgativo. Gracias.